este fue un trabajo conjunto que hicimos para indagar en aquellas personas que manifiestan que este año o no fueron a votar en las elecciones pasadas, como en el caso de la ciudad u otras provincias, o bien manifiestan que no lo harán en las próximas a celebrarse en octubre, septiembre, en provincia de Buenos Aires también. A ver, básicamente, digamos, todas las consultoras hoy, teniendo en cuenta que, como vimos justamente en la última elección en Capital, prácticamente la mitad del electorado no fue a votar, estamos hablando del 47%, y justamente en función de eso se está indagando la disposición a ir a votar, más allá que el problema es que las encuestas no lo pueden registrar acabadamente la magnitud del fenómeno, porque también es cierto que en las encuestas mucha gente que no va a votar directamente no contesta encuestas. Y después también es cierto que aquellos que responden, en muchos casos responden no lo que efectivamente piensan o van a hacer, sino en ciertas cuestiones hay un discurso políticamente correcto, ¿no? En función de lo que se supone que uno quiere escuchar, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un país en el cual ir a votar es una obligación, digamos, ¿no? Más allá de lo que ocurra, porque después sabemos obviamente, y por eso también explica en buena medida la decisión de no concurrir de buena parte de la ciudadanía, que las sanciones son prácticamente inexistentes, ¿no? Sebastián, vos decías en la ciudad de Buenos Aires, pero en el resto del país también hubo poca gente que fue a votar, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno? No, absolutamente. Sí, ¿cuál es el fenómeno que ocurre? ¿Por qué razón esto está pasando? Mira, nosotros justamente en la última encuesta indagamos cuáles son los motivos. El principal rechazo, hay uno de cada dos entrevistados que te dicen hay una cuestión de rechazo al sistema político, en donde ahí aparecen distintas expresiones que tienen que ver con desde la corrupción, desde el desánimo que les produce la falta de credibilidad, dicen cualquier cosa y no cumplan, y la sensación de que la política es una casta, efectivamente, que funciona con una dinámica propia, pero que no tiene nada que ver con responder a las demandas e intereses y necesidades de la ciudadanía. Esto yo diría que son como los principales aspectos. Ahora, después, y absolutamente vinculado con esto, hay un segundo componente que, digamos, impacta sobre 2 de cada 10 entrevistados, que tiene que ver, bueno, esto que llamamos la desafección ciudadana. Quiere decir, no me representan, y esto también se traduce en un desinterés. Ni siquiera conozco los candidatos, la verdad que no sé qué va a pasar, y tampoco me importa ni me ocupo de averiguar en aquello que asumo que no va a tener ningún impacto en mi vida diaria. Es decir, no hay una sensación de que si yo voto A en lugar de B o viceversa, mi vida va a cambiar. Uno cada vez más escucha, en definitiva yo mañana me tengo que levantar e ir a laburar, digamos, y la sensación es, nadie se ocupa ni hace que la vida me sea más sencilla o me va a responder a mis necesidades. Por eso digo, hay una desafección con el sistema político, con la política como vehículo de transformación de la realidad y respuestas a las demandas de la ciudadanía, ¿no? Y se midió... Solo uno de cada 10... Sí, perdón. Perdón, dale. no te escucho, Sí, perdón. sí. No, Te decía, lo curioso es que solo uno de cada 10 argumenta razones que tienen que ver con cuestiones logísticas, problemas de salud, estar lejos del domicilio, encontrarse de viaje. Digo, solo uno de cada 10 manifiesta razones de esa naturaleza. Claro. Y ahora te pregunto a la inversa, no sé si se midió eso. La gente que va a votar, ¿por qué vota? ¿Vota por obligación? ¿Vota porque realmente está convencido de lo que vota? ¿Es ese partido, esa persona? ¿O porque, bueno, no sé, digo, ¿eso se midió en algún momento también? Sí, no lo medimos cuantitativamente, pero sí te puedo decir que en los grupos focales aparecen como argumentos, es mi deber, es mi obligación ciudadana, es decir, ¿cómo no lo voy a hacer? Es un ejemplo que tengo que transmitirle a mis hijos. De nuevo, ahí aparece más claramente el discurso políticamente correcto, claro. Y a sabiendas que buena parte de la población que manifiesta que efectivamente lo hará, después eso no sucede, ¿no? Y la realidad es que justamente ayer hablaba con un consultor y me decía, bueno, ¿qué podemos encontrar entre los no votantes? Y digo, la realidad es que cuando vos tenés, como bien destacabas, digamos, una dimensión, un sector de la ciudadanía que es uno de cada 2 prácticamente que no lo hace, la verdad es que no es un sector que tenga patrones muy específicos. Estás hablando de un porcentaje tal que tiene, digamos, actitudes no muy distintas a los que efectivamente fueron a votar. Lo que sucede es que después el desánimo, un montón de cuestiones como las que destacábamos recién, terminan imponiéndose por sobre el deber o la obligación ciudadana, y sobre todo además en un marco donde la sensación, y esto sí aparece, es que
una elección legislativa no tiene una magnitud, una importancia tan grande, y sobre todo que no tenía, a diferencia de otras elecciones, un componente, no funcionaba como un anexo de una elección ejecutiva, no había en el caso de la elección jefe de gobierno, o en otras provincias, salvo en un caso Corrientes, por ejemplo, una elección de gobernador. Entonces, la sensación es que no mueve mucho el amperímetro, y sí es cierto que hay que reconocer que esa misma población que no fue a votar dice que en otras circunstancias, es decir, donde hay en juego mucho más, quiero decir, una elección para presidente, dice, no, ahí sí, no vamos a dejar de hacerlo. Claro. Bueno, veremos, a ver si, por ejemplo, en octubre, que es una elección ya de alcance nacional, los porcentajes de no asistencia se reducen, pero bueno. Bueno, está todo por verse, ¿no? justamente eso es lo que te iba a preguntar, Sebastián, considerando la floja presencia en las elecciones del norte de nuestro país, también en las de Santa Fe, pese a que fueron para constituyentes, acá sí. en la ciudad de Buenos Aires también fueron bajas. Se puede esperar ahora de cara a octubre y sobre todo antes en la provincia de Buenos Aires también lo mismo, lamentablemente. ¿Qué opinas vos? Mira, te confieso, la verdad es que no lo sé. No deja de ser una pregunta que te invita a la especulación. Ya te pido disculpas porque es pero creo que hay bastantes datos para trabajar sobre alguna respuesta, digamos, ¿no? Sí, yo te confieso que tengo una cierta preocupación que no lo medimos cuantitativamente, pero que sí lo estuve viendo recientemente en estos días en grupos focales, que tiene que ver con algo que decía gente en un grupo, decía, bueno, en la medida que yo veía que el porcentaje de participación era bajo, me sentí como más eximido de la obligación de ir a votar, en el sentido de decir, bueno, finalmente era uno más, no me sentía un sapo de otro pozo. Me parece que en tanto y en cuanto se instala esta idea de que, bueno, los no votantes somos un porcentaje significativo, bueno, está como más legitimado, por así decirlo. Como que la culpa de no ir a votar está más repartida, digamos. Sí, y básicamente la culpa de no ir a votar es de la política, no es mía que yo no estoy cumpliendo una obligación, sino es de la dirigencia que no me representa. Ahora, ¿hay una lectura de parte, crees vos, de parte de la dirigencia de esto? Porque no pasa solo acá, pasa en todo el país y esto puede proyectarse quizás de alguna manera. ¿Lo lee esto la política de alguna manera? A ver, cuando vos ves, por ejemplo, las expresiones de enojo que generan situaciones como los sueldos que cobran los senadores, por decirlo, automáticamente te diría que no. Claro. Ahora, esto no implica que no haya gente que se preocupa y cuestiona, pero sí es cierto que hay un porcentaje significativo de la dirigencia que claramente está mirando otro canal, ¿no? Uh-huh. Y esto, Sebastián, instala, ¿crees vos, algo que particularmente yo considero peligroso, que es que cada cual se salva solo y que la política no va a ayudar a que yo pueda tener más trabajo, que mi familia esté mejor, que mis hijos puedan tener mejor educación, que la ciudad esté más segura, etcétera, etcétera? Digo, ¿crees que esto puede instalar eso de bueno, me las arreglo solo y yo o mi familia somos los únicos que tenemos potestad para estar mejor y ya no la política? Yo iría un paso más, si me permitís. Yo diría, una de las cuestiones que a mí en particular me preocupan, que es una cuestión de idiosincrasia de la sociedad argentina, es el bajo nivel de capital social. ¿Qué te quiero decir? Esto trasciende a la política. Cuando vos mirás una pregunta que hacen sistemáticamente diversas encuestas que tienen que ver con la confianza en las instituciones, el problema no es solo la política, el problema son las instituciones en general. ¿Qué te quiero decir con esto? Un ejemplo. Solo el 15% de la población manifiesta una valoración positiva del funcionamiento de la justicia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que se está discutiendo el tema de la sentencia de Cristina Kirchner, más allá de si es culpable o inocente, lo cierto es que el Poder Judicial, que es el que en definitiva establece esa decisión, está muy deslegitimado. Más allá de que Cristina pueda ser culpable o no, no importa, no es esa la discusión, digo, pero todas las decisiones que están atravesadas por parte del Poder Judicial también están cuestionadas. Los empresarios están absolutamente cuestionados. Los medios, vos haces grupos focales y no es solo Clarín miente, los periodistas están comprados. Cuando Milei dice periodistas ensobrados, a ver, más allá de los modos, de las expresiones, buena parte de la ciudadanía suscribe esa idea. Entonces, si no tenemos ya no solo una dirigencia política, sino tampoco otras instituciones que de alguna manera pudieran funcionar como reaseguro, que
tengan credibilidad en la ciudadanía. Bueno, la pregunta es ¿qué nos queda, no? ¿Dónde está ese basamento de confianza social, de creer? Yo siempre digo, uno de los momentos más reveladores donde se expresa esa sensación de falta de capital social es en el tránsito, cuando vos ves la reacción de la gente al otro, la falta de respeto. Digo, no me importa si paso el semáforo rojo, digo, aparecen las miserias más grandes, ¿no? Yo, justamente el otro día compartí con gente que volvía de viaje, me dice, sí, salís de acá un rato y te encontrás otro mundo, ¿no? Que un auto pare para que un peatón pueda cruzar la calle. Bueno, acá sos un bicho raro si haces eso. Ujú. No puedo dejar de emparentar el clima. No sé cuántos años tendrás, pero yo recuerdo muy bien en el año 99, notas de Telenoche, en el Canal 13, en el viejo Canal 13, notas de Telenoche haciendo informes de agencias de viaje que promocionaban en tiempos de elección viajes especiales de campings en estancias distantes a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, para que vos puedas viajar y no vayas a votar el fin de semana. Y esto era promocionado en televisión abierta, se vendía, no vayas a votar, ¿para qué votar? En los 90. Claro. Y bueno, tal cual. Ni hablar los resultados de las elecciones del 2000 parlamentarias, donde hubo muchísimo voto bronca. No puedo dejar de emparentarlo a eso. Ahí apareció el que se vayan todos. Exacto, Claro. exacto. 48... Y fíjate una cosa, tenemos un presidente, digo, que a un año y medio de haber asumido el gobierno, se sigue reivindicando como un outsider. Claro. Él no se asume como un dirigente político. Además, el principal administrador del Estado dice que no lo viene a mejorar, sino a destruirlo. Entonces está también contribuyendo a deslegitimar el rol de la defensa de lo público, ¿no? Claramente. Sandro, Entonces, te agradecemos muchísimo la comunicación y estos minutos en los que analizamos este panorama social, más bien, este humor social. Seguramente te estaremos llamando luego para, bueno, ya cercano a las elecciones, ir conociendo los números de los primeros sondeos. Muchas gracias. cómo no. Desde ya muchísimas gracias a ustedes y un saludo grande para la audiencia. Que tengamos un fin de semana largo. Igualmente.